Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Ya estamos en nuestro segundo día del libro Tiende tu cama, así es como luce el libro. Y el libro está escrito por William H. McRaven. Y es un libro bien pequeño, es como, se puede decir que un libro de bolsillo por el mismo tamaño, que está súper pequeño, está súper chiquito. Yo creo que vamos a poder estar leyendo 1 o 2 capítulos para estar también, que se nos quede algo para reflexionar en el día. Y pues en el primer capítulo él nos hablaba de cómo empezó esto de tiende tu cama, ¿verdad? Él estaba en los Navies y ahí siempre en las mañanas tenían su rutina de que les iban a checar. Y pues como él nos dice, o sea, que se nos haga una rutina de la mañana, que siempre yo creo que las rutinas de la mañana, aunque son tediosas y son repetitivas y pueden ser aburridas, pues van marcando nuestro día. El empezar a no dejar cosas, a procrastinar, a dejar cosas para después y nunca hacerlas. Entonces esta es como una nueva forma de reindicar nuestro día, ¿verdad? Como que mandar a nuestro cerebro que empiece a tener pequeños logros, que eso es lo que nos gusta, ¿verdad? El aplaudirnos, que bueno, la cama ya desde que nos despertamos al llegar a la casa en la noche, pues ya la cama está tendida, ya tenemos un lugar en paz donde no vamos a llegar y está todo deshecho. Y a mí en lo personal, o sea, me despierto, dejo que se oree un poquito mi cama y abrir las ventanas, que le entre un poco de luz, y ya que termino mi rutina de ejercicio o lo que vaya a hacer, voy y la atiendo. Pero siempre antes de salir de mi casa también hacerlo. Estaba escuchando a alguien más que dice que ellos también, aunque salen de vacaciones en los hoteles o a las casas donde vayan también, aunque sepa que en los hoteles van a llegar y a tenderte tu cama, el salir de tu cuarto y voltear y ver que la cama está tendida es como que una palomita a tu rutina, a tu día de que tú ya pudiste hacer algo y está cumplido. Entonces empezar como que a reconectar nuestro cerebro a que, aunque sean cosas pequeñas, pero que las cumplamos. Y pues bueno, vamos en el capítulo número 2, como les dije, vamos en el día número 2 y la página es la 28. Vamos en la página 28, nada más antes de empezar, recordarles que si no se han suscrito al canal lo hagan para que les lleguen las notificaciones. Acuérdense darle clic a la campanita y así les llegarán las notificaciones de lecturas que se suban al canal o nuevos libros. Y también recordarles que tenemos ya bastantes libros leídos para que vayan y los chequen. Y si hay algún tema en especial que les guste, pues a lo mejor lo pueden encontrar en alguno de los libros que hemos compartido juntos. También, si nos regalan un like, pues el algoritmo juega a nuestro favor y llegamos a más personas y más personas se pueden beneficiar de la lectura de estos libros y de todo el conocimiento que nos comparten. Y si lo pueden compartir, pues ya saben, se les agradece mucho y pues otras personas no sabemos lo que en ese momento pasa en su vida, pero les puede beneficiar mucho. Y déjenos algún comentario para saber si les está gustando, qué es lo que les gustaría que leyéramos o algún tema en específico que les interese y pues nosotros buscamos algún libro que esté relacionado con el tema de su interés. Vamos en el capítulo 2, no podrás lograrlo solo. Si quieres cambiar al mundo, encuentra a alguien que te ayude a remar. Muy al principio del entrenamiento SEAL, aprendí el valor del trabajo en equipo, la necesidad de depender de alguien más que te ayude a superar las tareas difíciles. Para enseñarnos esta lección esencial a aquellos de nosotros que éramos renacuajos en espera de convertirnos en hombres rana de la marina, se utilizaba una balsa de goma de 3 metros de largo. Allá donde fuéramos, durante la primera etapa del entrenamiento SEAL, se nos obligaba a cargar la balsa. La colocábamos sobre nuestras cabezas cuando salíamos corriendo del cuartel. Atravesábamos la carretera y nos dirigíamos hasta los comedores.
La cargábamos a la altura de nuestra cadera mientras subíamos y bajábamos por las dunas de arena de Coronado. Siete hombres remábamos incansablemente de norte a sur, junto a la costa y a través del furioso oleaje, todos trabajando en conjunto para lograr que la balsa de goma llegara a su destino final. Aprendimos algo más a lo largo de nuestros recorridos en la balsa. En ocasiones, algunos de los tripulantes se encontraban enfermos o lesionados y no podían dar el 100%. A menudo, yo mismo me encontraba exhausto por el día de entrenamiento o afectado por algún catarro o gripe. En esos días, los demás miembros asumían mis responsabilidades, remaban con más fuerza, cavaban a mayor profundidad, me cedían sus raciones de alimento para que me fortaleciera. Y llegado el caso, en otro punto del entrenamiento, yo hice lo mismo por ellos. Esa pequeña balsa de goma nos hizo darnos cuenta de que ninguno de nosotros podía completar el entrenamiento sin ayuda. Sin que ningún SEAL podía sobrevivir a la batalla por sí solo y por añadidura que en tu vida necesitas a personas que te apoyen en los momentos difíciles. La necesidad de ayuda nunca me fue más evidente que 25 años después, cuando estaba al mando de todos los SEAL de la costa oeste. Desempeñaba el cargo de capitán de navío del Grupo 1 de Guerra Naval Especial en Coronado. Como capitán de la Marina, había pasado las últimas décadas liderando equipos de comando SEAL alrededor del mundo. Estaba realizando un salto de rutina en paracaídas cuando las cosas salieron terriblemente mal. Nos encontrábamos en un avión Hércules C-130 ascendiendo a casi 400 metros y preparándonos para el salto. Al mirar por la parte posterior de la aeronave, veíamos un esplendoroso día californiano. No había una sola nube en el cielo. El Océano Pacífico se encontraba en calma y desde esa altura podía divisarse la frontera con México, a solo unos kilómetros de distancia. El instructor de salto gritó que nos preparáramos para arrojarnos. Parado en las orillas de la rampa, podía ver directamente a tierra. El instructor me miró a los ojos y sonrió y me indicó que saltara. Me arrojé de la nave con los brazos completamente extendidos y con las piernas ligeramente dobladas hacia atrás. La ráfaga de las hélices de la aeronave me impulsó hacia adelante hasta que mis brazos se sostuvieron en el aire y me nivelé. Enseguida revisé mi altímetro. Me aseguré de no girar y miré a mi alrededor para estar seguro de que no hubiera otro paracaidista demasiado cerca. 20 segundos después, había descendido a la altitud de apertura del paracaídas de 1,600 metros. De pronto, al mirar hacia abajo, advertí que otro paracaidista se había colocado debajo de mí, obstaculizando mi descenso. Tiró de la cuerda de apertura y pude ver el pilotillo que desplegaría el paracaídas principal de la bolsa. En ese instante, coloqué los brazos a mis lados y me tiré en picada hacia tierra. En un intento por alejarme del paracaídas que se abría, fue demasiado tarde. El paracaídas se desplegó justo delante de mí, como una bolsa de aire, y me golpeó a una velocidad de 193 kilómetros por hora. Reboté de la campana principal y empecé a girar. Fuera de control, apenas consciente a causa del impacto. Por unos segundos seguí descendiendo, haciendo piruetas en un intento por volver a estabilizarme. No podía consultar mi altímetro y no estaba al tanto de la distancia que había recorrido en mi caída. De manera instintiva tomé la anilla de apertura y la jalé. El pilotillo salió disparado de su pequeño contenedor en la parte posterior del paracaídas, pero se enredó en mi pierna mientras yo seguía cayendo. Mis intentos por desenredarme empeoraron la situación. El paracaídas principal se abrió de manera parcial, pero al hacerlo se enredó alrededor de mi otra pierna.
estiré mi cuello hacia arriba y vi que mis piernas estaban atascadas en las bandas de nylon que conectaban el paracaídas principal con el arnés que tenía en mi espalda. Cada una se había enrollado en cada una de mis piernas. El paracaídas principal había salido completo del contenedor, pero ahora colgaba de alguna parte sobre mi cuerpo. Mientras luchaba por liberarme del atasco, sentí que la campana se separaba de mi cuerpo de repente y empezaba a abrirse. Al ver hacia mis piernas supe exactamente lo que iba a suceder. En unos segundos la campana se llenó de aire. Las dos bandas, enredadas en cada pierna, se tensaron súbita y violentamente jalando hacia los lados opuestos. En el instante en el que la fuerza de la apertura rasgó la parte inferior de mi torso, mi pelvis se separó. Los miles de pequeños músculos que la conectan con el resto del cuerpo se desprendieron de sus articulaciones. Mi boca se abrió de golpe y solté un alarido que debió de escucharse hasta México. Un dolor insoportable recorrió mi cuerpo, bajó en oleadas hasta mi pelvis y subió hasta mi cabeza. Contracciones musculares sacudieron la porción superior de mi torso, enviando aún más torrentes de dolor a través de mis brazos y piernas, como si tuviera una experiencia extracorpórea. Me percaté de mis gritos y traté de acallarlos, pero el dolor era demasiado intenso. Todavía de cabeza y descendiendo a una velocidad de vértigo, giré hasta colocarme en posición correcta dentro del arnés, aliviando un poco la presión en mi pelvis y mi espalda. 450 metros. Había caído más de 450 metros antes de que se abriera el paracaídas. La buena noticia era que tenía una campana completa por encima de mi cabeza. La mala, que el impacto de la apertura me había destrozado. Aterricé a más de 3 kilómetros de distancia de la zona de salto. Al cabo de unos cuantos minutos llegaron el equipo de la zona de descenso y una ambulancia. Me llevaron a un hospital de traumatología en el centro de San Diego, pero al día siguiente había salido de cirugía. El accidente había desplazado mi pelvis unos 12 centímetros. Los músculos de mi estómago se habían desprendido del hueso de la pelvis y los músculos de mi espalda y piernas se habían dañado gravemente por el impacto de la apertura. Me habían colocado una gran placa de titanio e insertado un enorme tornillo escapular en mi columna para darle estabilidad. Parecía que este sería el final de mi carrera. Para ser un verdadero SEAL, uno tiene que estar al máximo de sus capacidades físicas. Mi rehabilitación tomaría meses, posiblemente años, y la Marina estaba obligada a realizar una valoración médica para determinar mi aptitud para el servicio activo. 7 días después abandoné el hospital, pero permanecí postrado en cama los 2 meses siguientes. Toda la vida había tenido la sensación de que era invencible. Estaba convencido de que mis capacidades atléticas innatas podrían sacarme de las situaciones más peligrosas. Y hasta este momento había tenido la razón. A lo largo de mi trayectoria profesional había estado involucrado muchas veces en accidentes que habían puesto mi vida en peligro. Un choque aéreo con otros paracaídas, un descenso descontrolado en un mini submarino, una amenaza de caída de cientos de metros de una plataforma petrolera. Había quedado atrapado debajo de un barco que zozobraba. Había presenciado una demolición que explotó de manera prematura y un sinfín más de incidentes en los que una fracción de segundo había definido mi destino entre la vida y la muerte. En cada una de esas ocasiones había logrado tomar la decisión correcta y en cada una había tenido la condición física necesaria para sobreponerme al reto al que me enfrentaba, pero no esta vez. Ahora, tumbado en la cama, lo único que podía sentir era compasión por mí mismo. Mi esposa, Georgine, había asumido los deberes de una enfermera, limpiaba mis heridas, me aplicaba las inyecciones diarias necesarias y me ayudaba con la vacinica. Lo más importante era que me recordaba quién era yo. A lo largo de mi vida jamás me había dado por vencido en nada, y ella me aseguró que no iba a empezar a hacerlo ahora. Se rehusó a permitir que me ahogara en mi autocompasión.
Era el tipo de amor de mano dura que yo necesitaba. Y con el paso de los días empecé a mejorar. Mis amigos me visitaban en casa, me llamaban constantemente y me proporcionaban su ayuda siempre que podían. Mi jefe, el almirante Eric Olson, encontró la manera de evitar la norma que exigía que la Marina llevara a cabo la valoración médica de mi capacidad para seguir en activo como SEAL. Su apoyo probablemente salvó mi carrera. Durante mi tiempo en los equipos SEAL, sufrí numerosos reveses y en cada caso alguien se ofreció para ayudarme. Alguien que tuvo fe en mis capacidades. Alguien que vio en mí un potencial que otros no habían vislumbrado. Alguien que arriesgó su propia reputación para ayudarme a progresar. Jamás he olvidado a esas personas y sé que lo que he logrado a lo largo de mi vida es el resultado de la ayuda que ellos me dieron en el camino. Ninguno de nosotros está a salvo de los momentos trágicos de la vida. Al igual que la pequeña balsa de goma que nos dieron en el entrenamiento básico SEAL, se necesita de un equipo de buenos elementos para llegar al destino que se tiene en la vida. No puedes remar tú solo. Encuentra a alguien con quien compartir tu vida. Haz tantos amigos como puedas y jamás olvides que tu éxito depende de los demás. Y hasta aquí nos quedamos, que fue el capítulo número 2. Ahorita que él platicaba todo lo que sufrió en su accidente, dice, y que decía, ¿no? Que tanta gente que lo ayudó. Yo creo que todas esas buenas acciones, cuando nosotros ayudamos a las demás personas, siempre se regresan. Y más cuando pasamos situaciones como estas, personas que a lo mejor ni siquiera nosotros nos habíamos percatado que estaban ahí o que nos veían de esa manera, son las que a veces nos brindan más apoyo y nos dan más motivación. Entonces, como dice él, encuentren y traten de crear amistades, pero si no, de menos siempre compartir algo, darle una mano a esa persona que lo necesita y dar las cosas de corazón sin esperar que nos vayan a agradecer, sin esperar el reconocimiento. Y Dios, la vida, el universo, como ustedes le quieren llamar, yo le llamo Dios, siempre pone a esos ángeles como personas o nos llegan bendiciones de, la verdad no sé ni de dónde o cómo, o sea, cómo nos llegan, porque sí sé de que Dios no las pone, ¿verdad? Pero siempre hay que tener esa fe en la humanidad, hay que ser esa persona que le das la